Entonces, en este ejercicio vamos a calcular los valores de las resistencias para que el transistor opere en la región activa con estos parámetros, que esté polarizado con una corriente colector de 5, un voltaje en el colector de 10 volts y un voltaje en el emisor de 5 volts. La corriente en el colector son 5 miliamperes, lo que se desea. Y pues como ya tenemos esta corriente, podemos rápidamente calcular esta resistencia, la RC, resistencia en colector. La resistencia en colector sería voltaje VCC menos el voltaje deseado en colector sobre la corriente del colector. Eso sería, acá hay 30, por acá hay 10 y por acá hay 5 milis. 30 menos 10 darían 20. Profe, eso da 4000 Ok. ohmios. 4 kilo ohms. Ahora, deberíamos verificar si esa resistencia existe, ¿no? Entonces, hacemos una búsqueda de los valores comerciales de las resistencias. Y el computador se puso lento. Y tengo estos valores. Me dicen que estas son resistencias estándar de tolerancia 5%, las que comúnmente encontramos en el comercio, las de 4 bandas. Las dos primeras nos dan la magnitud, la tercera nos da un multiplicador y la cuarta nos da la tolerancia. De eso creería yo que ustedes han trabajado ya en el laboratorio. Si no les recuerdo, una resistencia pues tiene un conjunto de bandas. Si tiene 4 bandas, las dos primeras me dan una cifra. La tercera me da un multiplicador para esto lo multiplique por 10, por 100, por 1000 y así sucesivamente, múltiplos de 10. Mientras que el tercero me dice si la tolerancia es de 5% o de 10%. No se alcanza a ver de pronto, las de 10% son las que están en negrilla, una sí, una no, una sí, esas son las de 10%. Para resistencias de 5 bandas, tienen 3 bandas de colores para los dígitos, la tercera es la cuarta es el multiplicador y la quinta es la tolerancia, y esa sería del 1%. Esas son las que a veces llaman resistencias de precisión. Un poquito más cara, pero tampoco es que sean exagerados. Si la una vale 100, la otra vale 500, algo así. Entonces, vayámonos por las de precisión. Tolerancia 1%. Acá nos dicen que o utilizamos 392, que a multiplicarlo por 10 me daría 3920, o la de 402, que a multiplicarlo por 10 nos daría 4020. Pues más cercana está esta que esta, ¿no? Entonces la resistencia comercial RC sería 4.02 kilo ohm. Teniendo en cuenta los valores comerciales, RC toca 4.02 kilo ohm. Ahora, con esta resistencia, pues ya no tenemos 5 miliamperes, ya nos dará otra cosa.
lo calculamos. ¿Cuál será la nueva corriente de polarización? Pues nos devolvemos en esta misma malla y la corriente sería BCC menos BSQ sobre, vamos a llamarlo RCC. Y eso me daría 30 menos 10 sobre 4020. Eso sería... me da 4.98 miliamperes, que es muy cercano a lo deseado. Pero entonces a partir de ahora empiezo a trabajar con este y no con los 5. ¿Qué resistencia podemos calcular a continuación? Podríamos también calcular la resistencia de acá abajo, porque tenemos el voltaje emisor. Entonces la resistencia emisor sería voltaje emisor sobre la corriente. Pero no tengo todavía la corriente, hay que calcular primero la corriente. Corriente de emisor sería, ¿qué relación o cuál es la fórmula que me relaciona la corriente de emisor con la de colector? IC más IB. Ok, entonces primero calculamos la IB. Sí, profe. Ok. Corriente de base sería IC sobre beta, o sea, 4.98 milis sobre el beta, que es de 100. Eso daría una por aquí, otra por acá, 0.04, 49 micros. Sí. ¿Cuál es la voltaje de base? Pues si está en región activa, sabemos que de base emisor hay 0,7 y ya tenemos que aquí hay 5. Entonces voltaje base sería voltaje base emisor más el voltaje emisor, que sería 0.7 que hay aquí, más los 5 que hay acá. Ahora sí, resistencia de base sería BCC menos el voltaje base sobre la corriente de base. Voltaje, acá son 30, acá son 5 y acá son 48, 49. Menos 5.7, 9.8, me da 400
87.95 kilo ohm. Nos vamos nuevamente a la tabla y vemos que hay una muy cercana, 487. Valor comercial, tendríamos que R sería 487 kilo ohm. Con 487 kilo ohm, Esto, profe, cuénteme. un poquitico más lento, que es que va con mucho delay. Todavía estamos viendo la pantalla de las resistencias. Ok, es que no la he compartido, sí. Ya, se me había olvidado cambiar de pantalla. Ah, bueno, profe. Con esa resistencia podemos volver a calcular la corriente, la que en realidad iría a trabajar, que sería con esta misma, pero cambiando de posición, que sería VCC menos el voltaje acá sobre la resistencia. Y eso daría 30, bueno, más bien sobre eso. Menos 5.7 sobre 487. Me da 49.9 microamperes. O sea, la diferencia es nada. Y por último, entonces tendríamos que la corriente en el emisor es igual a la corriente de base más la corriente en el colector. La corriente de base, 49.9 micros. La corriente en el colector, 4.98 milis. Y me daría 4.98 más 5.03 miliamperes. Con esa corriente ya puedo venirme a este otro circuito, a esta parte, aquí, a calcular, dice tú,
vengo aquí a calcular, como ya tengo el voltaje y ya tengo la corriente, ya puedo calcular la resistencia. Resistencia sería igual al voltaje en el emisor sobre la corriente en el emisor. Voltaje 5, corriente 503 milis. Daría 994 ohms. Y si miramos la tabla, lo más cercano sería la resistencia de 1 kilo ohm. Profe, respecto a la resistencia, ¿se toma una resistencia mayor o se puede tomar una menor? O siempre tiene que ser una mayor, o sea, cercana pero mayor. Ahí ya va a depender entonces de las restricciones. Por ejemplo, si me dicen que la corriente debe ser al menos 5 miliamperes, entonces yo no pude haber tomado 4.02 porque mire que la resistencia fue menor a 5 miliamperes. Si me dicen simplemente que sea cercano a esto, yo puedo irme por arriba o por abajo. Pero si me dicen que la corriente sea mínimo 5 miliamperes, yo no pude haber tomado esta resistencia, sino que debía haber tomado una resistencia menor para que la corriente fuese mayor. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, lo entiendo, lo Si entiendo. acá me ponen restricciones de desigualdad, yo tendría que tomar la resistencia para cumplir esa desigualdad. Ah, listo, profe, muchas gracias. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos que esta es una resistencia, la resistencia de base está por aquí, pero el valor comercial, perdón, no era esta, el valor comercial era este. Son 487 kilo ohm. La resistencia en el colector nos dio 4.02 kilo ohm. Y la resistencia en el emisor nos dio 1 kilo ohm.